Ahí vamos. Bien, arrancamos este segundo video y vamos con Mimulus. Está ahí, que lo estoy dando vuelta. Ok. Bueno, lo que les decía, justamente lo que aparece es de patrón transpersonal, es la retracción, o sea, el miedo, la retracción, y sigue en estudio. No sabemos hasta qué punto el cuerpo puede llegar a tener esta retracción y lo que entendemos como retracción, ¿no es cierto? Eh, bien. Retracción le llamamos miedo, digamos, sería el miedo. Sí, lo que Ok. llamamos miedo y esta retracción. Ahora bien, cuando hablamos de patrón transpersonal, también hablamos de lo que nos afecta una situación emocional en el cuerpo. Entonces yo digo, tengo dificultad para caminar. Es una retracción. Así que, eh, por ejemplo, tenemos un paciente que viene con dificultad para caminar porque tiene, no sé, dolor en la fascia del pie, dolor en la cadera. Bueno, muy bien. Vamos a ver de qué se trata, cuál es, pero también vamos a ver el avance en esa persona. ¿Está? Bien. Pregunta Ceci. Bien. Acá estoy. Ceci, acá estamos. Bien. Entonces, estamos en Mimulus, ¿no? Perfecto. Sí, Hablando de el patrón transpersonal. Fíjense que dice que es una retracción. Entonces, yo entiendo que si Mimulus es para el miedo conocido y que el patrón transpersonal dice que es una retracción, entonces este patrón transpersonal que es llevado al cuerpo, yo digo, bueno, lo que me está queriendo decir es que en esta retracción tiene que ver con lo que, bueno, todo lo que se retrae, ¿no? Todo lo que no avanza, que se retrae. Por ejemplo, decíamos, yo tengo un paciente que tiene una dificultad para caminar. Bien, lo que voy a interpretar es que vamos a ver cuál es la dificultad para caminar, pero también voy a interpretar que tiene una dificultad para avanzar. Así que es una retracción. Entonces, aunque esta persona no me esté hablando del miedo concretamente, voy a interpretar que en el fondo hay un miedo a un avance, a alguna situación. ¿Está? Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, antes de profundizar, dice que la palabra clave es miedo de origen conocido, timidez o miedo de origen conocido. Por ejemplo, le tengo miedo a las tormentas. Ok. Y el aspecto positivo no dice que te saca el miedo, dice coraje. Ok, hablemos un poco de esto. El miedo es una emoción que pertenece, esto lo vemos en biodecodificación también, pertenece a las primeras capas embrionarias del cerebro. Todos traemos emoción, miedo. Pertenece a las 5 emociones básicas del cerebro. No nos podemos escapar de ahí. ¿Está? Gracias a que tenemos miedo incorporado en la naturaleza del ser humano, estamos vivos como especie. Si el hombre, el ser humano, no hubiese tenido miedo, se lo hubiesen comido todos los leones, ¿está? Se hubiesen caído por todos los precipicios y como no percibían el miedo, la especie se hubiese extinguido.
Quiere decir que el miedo está enlazado a la supervivencia. ¿Bien? Ok. Ahora, ¿por qué una flor que combate el miedo conocido te da coraje? Porque sacar el miedo sería absurdo, además de imposible. No sería sano decir que te saca el miedo, pero sí te da coraje. ¿Por qué? Porque el miedo, cuando te paraliza, eso es un problema. Tener miedo no es un problema. O sea, tener miedo a algo, yo voy a dar un examen y me da miedo, y sí, claro que me da miedo, aunque esté súper preparada que me dé miedo. Hoy yo estaba preparando todo el material para dar esta clase y tengo esto de, a ver, que salga todo bien, a ver si se pueden conectar, que todo funcione. Hay algo de esto, pero tengo coraje, no me paralizo. Entonces, el miedo pertenece a las emociones básicas, están en mi cerebro, en la primera capa embrionaria se instala como emoción, pero lo que yo tengo que tener es coraje y es lo que me aporta Mimulus. En uno de los libros de la clínica de Bach, cuenta él que en la época de la posguerra, donde donde él estaba haciendo todas sus prácticas y sus estudios, se le presenta una mamá con su hija de 6 años que se había levantado de madrugada y había encontrado en la cocina una rata. Y la nena había quedado con una impresión tan grande que a partir de eso le costaba dormir, transitar por la casa, etcétera, etcétera. Entonces, él empieza a trabajar con la nena, así en la terapia, y le da Mimulus. Y era en la etapa donde él estaba haciendo todas las prácticas del rango de efecto que tenía, ¿correcto? Entonces dice que después de 6 meses de administrarle solo Mimulus a la nena, cuando le preguntó cómo era la rata, porque cuando el relato inició dijo que la rata era así grande, y a los 6 meses la rata era pequeña. En realidad, lo que sucedió es que la nena pudo dimensionar con coraje la realidad de lo que había experimentado. Y su conclusión fue que lo que te aporta es este coraje para ver realmente la verdad de lo que se te presenta y poder superarlo. Me pareció, como ejemplo, me parece hermoso, porque es bien concreto, ¿no? Nosotros a veces tenemos miedo de cosas que dimensionamos en la cabeza, en yoga lo llamamos la maya, ¿no? El mundo ilusorio. Lo dimensionamos de manera increíble y en realidad cuando lo bajamos al plano concreto, toma la dimensión concreta, la dimensión real, ¿no? Y esto me parecía que estaba bueno. Bien. Ok. Ahora sí. Gisela, si te animás a leer el texto que está en negritas, ahí entramos en Mimulus. A Otra ver, cosa antes de esto. Ustedes van a ver, yo les aporto entre 4 y 5 médicos especialistas en flores. Son los nombres que vienen ahí. Schaeffer es uno de los escritores más famosos de terapia floral. Y hay un montón, hay varios, hay una argentina, hay... pero bueno, me gusta hacer la reseña de distintos médicos y ver qué definiciones ponen. Dale. bien, bueno, leo ahí lo de lo que es para Sheffer, Sí, lo que está en negritas primero. para ver. Para el miedo, dice, de las cosas. Ah, listo.
Para el miedo a las cosas de este mundo, tales como la enfermedad, el dolor, los accidentes, la pobreza, la oscuridad, la soledad, las desgracias, los temores de la vida cotidiana. Estas personas soportan en silencio y secretamente sus miedos sin hablarlos libremente con los demás. Bueno, las palabras claves: timidez, miedo de origen conocido, aspecto positivo, coraje, valor, libertad, comprensión hacia los demás y compasión. Bueno, la lección a aprender o virtud a desarrollar es la compasión. Flornímulos, defecto a superar el temor. Tiene una bueno, el patrón personal, retracción, que está en estudio, y para Schaeffer, Mimulus está relacionado con las cualidades anímicas de la valentía y la confianza. En estado mimulus negativo debemos aprender a superar nuestros miedos. Las personas en estado mimulus tienen algunos miedos muy concretos. A veces las personas en estado mimulus negativo declaran que la existencia en este mundo les pesa como una carga sobre los hombros y que a menudo sienten el deseo de desaparecer de ella. Los individuos del tipo acentuadamente mimulus son por lo general de constitución frágil o presentan otros rasgos exteriores de delicadeza. Su elevada sensibilidad física hace que muchos caracteres mímulos se sonrojen con facilidad, tartamudeen o de repente hablen con la voz velada en su trato con otras personas. Otros hablan demasiado debido a su nerviosismo, emiten una risita nerviosa o siempre tienen las manos húmedas. Los hay capaces de disimular muy bien su estado mímulos negativo y en la vida cotidiana se muestran vigorosos y extrovertidos. Solo con una mirada más atenta nos percatamos que en realidad son más bien reservados y sensibles en su foro interno. Si fuera por ello, se evadirían de todo lo que pudieran de este mundo. Con frecuencia, este rasgo caracteriza a artistas, músicos, actores y pintores. En estado mímulos negativo, la persona tiene dificultades con la masa. Mide las cosas de forma muy estricta y es menos tolerante que que los que le rodean. El ruido de las luces agresivas, la comida copiosa, las actividades intensas, son también hipersensibles respecto a muchos fenómenos del miedo. Muchas personas del tipo Mimulus enferman cuando están sometidas a una presión excesiva. Les atacan entonces sus dolores de cabeza, trastornos vesiculares o problemas análogos. En su desmedida precaución, los pacientes Mimulus tienden a prolongar sus cuidados y de este modo a retrasar el proceso de curación. Debido a su constitución sensible, son en su mayoría pacíficos y sus ocasionales arrebatos de cólera no tienen particular repercusión. Las personas que necesitan mucho mimulus deben aprender dos cosas. En primer lugar, a vivir con su constitución sensible, que es ciertamente algo precioso. Esto incluye apartarse de vez en cuando del mundo, sin sentimientos de culpa, para recargar sus reservas vitales y brindar descanso al sistema nervioso. Es muy importante que dispongan de su propia habitación. Los individuos del tipo Mimulus deben luchar a sí mismos mentalmente con los fenómenos del miedo y tomar conciencia de que sus ideas angustiantes, como todas las ideas que tienen tendencia a materializar, son una fuerza negativa. Cada idea de miedo refuerza la precedente, enlaza más energías y encadena al individuo con fuerza creciente a sus temores. Cuando se toma Mimulus, se vuelve a encontrar el camino para apartarse de la infinidad de temores y angustias a fin de retornar a su ser propiamente dicho. Se reconoce que el miedo es en primer lugar un problema mental que se puede resolver con miedos mentales y así aprender a manejarlo mejor. Se superan las inquietudes y con fino humor y humana comprensión se está en condiciones de ayudar a las personas que pasan por una situación análoga. Cuando en un diagnóstico se presenta un caso Mimulus, habría que nombrar expresamente en el diálogo el miedo concreto y manifestar que Mimulus ayudará a disolverlo. La experiencia ha demostrado que al desaparecer ese miedo, se resuelven enseguida en el curso de tratamiento algunos otros. Bien, muy Muy bien, bien. muy bien. Esta es la visión de este médico. Ustedes después ven la de los otros, que todos tienen como aportes súper ricos sobre cada flor. Eh, Pero coinciden, digamos, en alguna parte. todos Ok. coinciden en lo mismo, solo que lo expresan, por ejemplo,
Claudia Sterns ve siempre el lado positivo del paciente, ¿no? Son como temáticas, pero a nosotros nos construyen todos en realidad. Pero Claro. digamos que para mí, a ver, el criterio de Sheffer es bien basado sobre Bach, ¿no? Bien basado sobre Bach. Recuerden también que lo que yo les pongo en negritas arriba es lo que dice Bach de Mimulus, Ok. la flor. Ven que es Edward Bach, entre paréntesis, eso así él lo determinó. Después el resto van como abriendo el campo porque desde que Bach lo trabajó a la fecha, hay muchísimos estudios que se va incrementando el potencial de donde llega cada flor. Entonces, por esa razón, yo voy sumando médicos que siguen hablando de la flor. Eh, sobre lo concreto. Recuerden esto, Mimulus es lo concreto, o sea, le tengo miedo a las arañas, concreto, ¿no? Es bien lo concreto, puedo decir a qué le tengo miedo. Recuerden también que muchas otras cosas que suceden en la vida tienen un miedo por detrás, ¿no? Por ejemplo, no sé, una persona que lucha empecinadamente por no separarse, por ejemplo, ¿no? Y una mujer que llora inexorablemente porque, no sé, no puede controlar que su marido se quiera separar o lo que pito fuera, lo que fuera. Muy bien. En el fondo, te puede decir, bueno, porque yo no voy a poder estar sola, porque esto, porque la soledad, pero es el miedo a la soledad. Estamos trabajando sobre un miedo que reconoce. ¿Está? Ahora, no es lo mismo que una persona que viene y dice, yo tengo miedo a que venga la tercera guerra mundial con los extraterrestres, que no es Mimulus, es Aspen. O sea, es aquello imaginario, gigante, que no, fuera de control, que no podemos entender, ¿no? Que incomprobable. Eso es otra flor, ya la vamos a trabajar porque pertenece a otro grupo de los que él descubre, que son los ayudantes. Él habla de las primeras 12, y después se da cuenta que el rango queda corto y pone las ayudantes, lo que llama las ayudantes. Cuando vean el apunte de cómo las descubre, ahí lo van a encontrar. ¿Está? Hay los 12 primeros, que son los que vamos a ver primero, son él descubre estas 12 y los saca al mundo, ahí los saca a las patentes, pero después se da cuenta que no llegan, que hay gente que se queda cómodo en esa emoción, ¿no? Mm. Entonces saca los ayudantes y después saca la siguiente y después los árboles. O sea, ahí suman los 38, pero en realidad así se va armando el stock y en ese criterio lo vamos a ver. Bien. Bien. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta, mis bellas? No, por acá no. Yo, Adri, vos dijiste antes, después venían los ayudantes y los árboles. ¿Quiénes son los que estaban primero? ¿Las flores? No, no, no. No, son todas flores. Son Ok, flores de ¿quiénes están árboles. primero? Los 12, los 12 primeros, en el apunte, hay un apunte que es como los descubre, ahí lo vas a tener todo. Ah, Primero ok, son perfecto. 12 y después saca a los ayudantes. Ah, ahora entendí, después vienen los árboles. Claro, bien.
Vamos a la siguiente. Ok, bien. Estamos en luz, empatía. Empatía. Muy bien. Vamos acá a ver impatience, que es la palabra clave, la impaciencia. Esta es la única que tiene un nombre que está acorde a su tipología. La impaciencia, irritabilidad, tensión mental exagerada y rigidez y aceleración. Aspecto positivo, paciencia, tolerancia, relajación, indulgencia. Lección a aprender y virtud a desarrollar, la indulgencia, la florecer impatiens y el defecto a superar, la impaciencia, el dolor o perdón. El patrón transpersonal, aceleración y rigidez dinámica. Esto es súper importante. Bien, voy a hablar yo primero de impatience y ustedes después van a leer tranquilas. Yo hoy quería que entiendan cómo está dado el apunte para que no se pierdan cuando lo trabajan. ¿Qué es el impatience? Es ese compañero de trabajo que te está molestando todo el tiempo diciendo, bueno, dale, bueno, dale, bueno, dale. Es el jefe que impaciente, que quiere todo ya. Es la persona que siente que si tiene que explicarte cómo hacer una tarea, siente que es una pérdida de tiempo y que prefiere hacerlo solo. Pero después se queja. ¿Está? O sea, esa es aquella persona que está moviendo la patita mientras está sentado, mientras está hablando, o el que está impaciente en la cola del banco, o que se queja de el tiempo, aunque el tiempo no esté atrasado. Es aquella persona que siente cierta sensación de irritabilidad con respecto al tiempo. ¿Está? A la ansiedad y a no tener, no tiene coherencia de empatía relacionada con el tiempo, con la persona que tiene al lado. ¿Bien? Si lo tenés que elegir para cabeza de grupo, para dirigir, te va a ir bárbaro. Si sos el jefe, si sos el compañero o estás debajo, te va a ir mal. ¿Bien? O sea, si vos sos un recursos humanos y lo vas a poner como jefe, está buenísimo. Ahora, si lo tenés arriba como jefe, la vas a pasar difícil. ¿Está? Bien. Fíjense que dentro del patrón transpersonal habla de rigidez dinámica. Súper interesante esto, ¿no? Yo lo relaciono a la caña de bambú. Vieron que si yo tengo una caña de bambú que es flexible, pero vuelve porque no se dobla, ¿no? Bien, representa bastante a esta personalidad. Las personas que tienen Parkinson, no es una rigidez, porque hay un movimiento, pero es un movimiento rígido. ¿Bien? Las personas que tienen dificultad, por ejemplo, en el hablar con respecto a la tartamudez, ¿no? Hay una rigidez dinámica. Hay. ¿Bien? Como una tensión. ¿Está? Ok. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, lo que vienen a trabajar es la tolerancia. O sea, si tenemos que hacer un trabajo y te lo tengo que explicar, tengo que tener tolerancia de que vos puedas
asimilar la tarea, ¿correcto? Tienen irritabilidad porque sienten que hay una cuestión de impaciencia que los irrita, los enoja, ¿está? Prefieren, como les decía, hacerlo ellos mismos. Hay por ejemplo, trabaja muy bien, además de estas dos patologías que les dije, trabaja muy bien sobre la presión arterial, porque hay cierta tensión, hay una rigidez tensa en la persona con presión arterial. Así que colabora muy bien con la presión arterial. También colabora muy bien con las personas con hipotiroidismo, porque la tiroides trabaja sobre los conflictos del tiempo. Es la glándula que determina el tiempo en el cuerpo. Determina cuándo voy a tener hijos, cuándo voy a dejar de tenerlos. Actúa en cierta manera en cuanto me despierto y cuando me acuesto, cuando me duermo. Está relacionada a los tiempos físicos. Por lo tanto, esta flor, al bajarnos un poquito sobre la irritabilidad que nos genera la impaciencia, trabaja también sobre el hipotiroidismo. ¿Está? O sea que colabora en esas patologías. Además de lo que es en general la flor, como lo van a leer en el apunte, trabaja sobre aquellas personas que son impacientes, intolerantes, que no tienen capacidad para dar el tiempo de enseñar, de explicar, no son buenos maestros, pueden ser grandes genios, pero no son buenos maestros. En fin, tienen esa característica. A ver si encontramos. Por ejemplo, te pregunto algo, Adri. Sí, Por ejemplo, puede que suceda que haya personas que tengan estas características, digamos, de la impaciencia, de la irritabilidad, esto del no poder esperar el tiempo del otro. Puede que todas esas cosas le sucedan en un ámbito, en cierto ámbito, con cierta persona y con otras no, en un ámbito sí, en otro ámbito no, digamos, ¿cómo lo vemos ahí? Digamos, ¿cómo se aborda esa mirada? bueno, ok, pero espera. Yo preguntaría en qué ámbito sí y en qué ámbito no, y Ok, qué le está molestando del ámbito sí, porque entonces tal vez no es solamente impatiencia. Y ahí empezamos a armar la fórmula. bien. Por ejemplo, ¿qué me irrita? ¿Qué me irrita de esa situación? Ponele, la persona no es impaciente en todas partes. Esto es lo que vos me estás preguntando. Claro, sí, sí. Y solamente es impaciente en lo laboral, por ejemplo. Mm, Bien, yo le preguntaría si se siente satisfecho en su ámbito laboral. Tal ujú. vez no, tal vez siente alguna frustración, tal vez no se siente valorado, tal vez siente que tiene miedo porque viene alguien detrás y le puede sacar algo, tal vez siente, entonces se simpatias con algo. Ese va a ser nuestro mecanismo de, a ver, esto no es todo esto, pero entonces, ¿dónde es? ¿Y por qué es ahí? ¿Qué más hay ahí? Ujú. Digamos. ¿Está? Bien, sí, clarísimo. Bien, buenísimo. Entonces, eh, vamos a, bueno, ustedes después leen tranquilamente, pero yo quiero dejar en claro esto, ¿no? Lo de aceleración con rigidez dinámica eh, eh, y lo que genera impatience, ¿no? Esta irritabilidad, esta falta de paciencia y empatía con el otro, que es lo que viene a aprender.
Bien, y vamos a ir a la última, que es clematis, que es muy importante. Bien, clematis. Clematis nos dice lo siguiente. Palabra clave, falta de interés en el presente, indiferencia, somnolencia, falta de atención, inconsciencia. Aspecto positivo, estar presente en la realidad, en el aquí y ahora, bondad, idealismo práctico, lección a aprender, afabilidad, las flores clematis, el defecto a superar, la indiferencia. El patrón transpersonal, desconexión, muerte, letargo. Bien, lo primero que voy a decir de clematis es que es una de las 5 flores que componen el Rescue Remedy. ¿Está? Entonces, el Rescue Remedy está compuesta por 5 flores. Una es Impatiens y la otra es Clematis. Ya vamos a hablar del Rescue, que funciona como una flor en sí misma. Bien. Ven que dice patrón transpersonal, yo siempre primero voy a hablar de lo físico. Patrón transpersonal, desconexión, muerte, letargo. Es como, por ejemplo, una varice. Hay una desconexión de la línea, entonces hay un letargo en el recorrido venoso, clematis. Si ponemos clematis en crema para hacer un masaje de pie, ideal, porque muevo el sistema, el drenaje linfático y muevo la circulación sanguínea. Por esto, porque trabaja todo lo estancado. ¿Bien? Bien. Después dice, falta de interés en el presente, indiferencia, somnolencia, falta de atención, inconsciencia. Bien, es aquella persona que está como bloqueada o que está como desconectada o que se cuelga todo el tiempo.